Bienvenidos a Roca de Vida Panamá, Dios les bendiga. Estamos muy gozosos, nos sentimos muy honrados que nos acompañen, los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a nuestra pequeña casa, donde nos encanta gozarnos en la presencia de Dios y nos encanta enseñarles o compartir con los demás que el Señor es real, que el Señor está vivo, que el Señor quiere una relación personal con nosotros, con sus hijos. Y este es el lugar donde pueden venir a aprender cómo tener esa relación personal. Amén. Ese es el propósito que nos mueve. Poder ayudar a otros y caminar de la mano con aquellos que quieren desarrollar esa relación personal con el Señor. Es muy interesante el tema que el Señor me dio porque, aunque aquí hay bastantes personas que tienen ya tiempo viniendo a la iglesia y todo lo demás, tienen un montón de tiempo siendo cristianos y convertidos y hablan en lenguas y todas esas cosas chéveres y sacan demonios y todo eso. El Señor me dio esta prédica porque yo creo que esta es una de esas cosas de que siempre tenemos que mantener en nuestra memoria, en el recorderis, porque se nos olvida. O sea, cuando uno tiene ya mucho tiempo con Dios, se nos olvida lo más básico y siempre es necesario que alguien nos esté recordando. Y esta es una prédica que no solamente involucra o no solamente tiene que ver con los que ya son cristianos en la fe, o mucho tiempo en la fe, sino con aquellos que están por dar ese paso o que no están seguros, o esos cristianos que, como yo digo, tienen un Dios de bolsillo o de llavero. Y ayer nos pasó que ayer estábamos compartiendo un rato juntos aquí en la reunión de hombres, y cuando terminamos estábamos conversando, salimos a comer unos cuantos y es interesante porque ellos ven que yo empiezo como a alzar la voz, ¿no? Y yo empiezo a hablar como alto, duro en la mesa y todo el mundo está como que, pastor, ¿qué le pasa? Está todo el mundo hablando bien, ahora de repente el pastor tiene un vocerrón y está como que... Pero es que es hermoso cuando tú estás hablando del Señor y tú no te das cuenta, porque cuando tú eres intencional en tu caminar, eres intencional en tu relación con Dios, todo momento que se te presenta es una oportunidad para compartir a Jesús con alguien. Y ahí estando en ese restaurante, ya ellos saben cómo es el tema. Cuando yo empiezo a alzar la voz es que hay alguien que está escuchando. Siempre tenemos alguien en una mesa de al lado de esa que se quiere sentar contigo, quiere escuchar todos los cuentos que tú estás echando. A nadie le ha pasado eso, ¿verdad? Que tú estás conversando y tú de repente haces así, la persona te hace hasta contacto visual contigo, como que... Y están escuchando el cuento que tú estás echando, ¿no? Pero esas son las mejores oportunidades para compartir al Señor, porque no es algo forzado, no es algo actuado. Es una conversación que realmente estábamos teniendo y estamos hablando de la maravilla de lo que es Jesús, cómo el Señor cambia las vidas. Y eso no se puede, you cannot fake it, eso no se puede falsear, eso no se puede, no se puede actuar. Y la gente que está escuchando puede escuchar de primera voz cómo un grupo de cristianos, de hombres cristianos se reúnen y hablan de lo maravilloso que es el Señor, lo maravilloso que es Jesús. Y si de esa conversación no sale nadie convertido, es que no estamos haciendo las cosas bien. Porque Jesús es suficiente. Cristo es suficiente. Y ese es el nombre del mensaje de hoy. Jesús es suficiente. Es suficiente para que el que esté escuchando quiera tener eso que esa gente que habla de Jesús tiene. Nosotros ayer conversamos y hablábamos y bueno, Frank ya casi al final él se paró y se fue para allá a hablar con el que estaba estacionando los carros, porque el hombre estaba sentado al lado mío y poco le faltaba por darse la vuelta y mirarme así y que yo lo viera y dijera de que sí, esto es contigo. Sí, porque yo lo veía, yo sentía a alguien aquí, ¿no? Y yo hablaba y todo el mundo decía como que... Yo sabía que él estaba ahí, yo sabía que él estaba escuchando. Yo estaba sentado en la terraza, solamente había una baranda que nos dividía y la persona estaba escuchando. Pero Cristo es tan suficiente que al final de la conversación Frank se le acercó y él quiso aceptar a Jesús. Y él decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Ustedes son de la iglesia? Entonces, sí, todos somos cristianos, somos de una iglesia. Y dice, pero ¿quién es ese que está allá? ¿Quién es el más escandaloso? Y ese es el pastor. Ese es el pastor el que estaba hablando. Y vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Y este es el fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Aquí en la palabra se encuentra exactamente lo que hoy vamos a decir. Mira lo que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, el apóstol Pablo le está
advirtiendo a la iglesia, diciendo, tengan mucho cuidado de un montón de gente que viene y habla cosas muy bonitas. Dice cosas que tal vez en nuestra humana capacidad tienen mucho sentido. Suenan que llaman la atención a los rudimentos del mundo. Y hoy en día estamos en esas condiciones. Que lo que dicta el mundo, nosotros pensamos que es lo correcto. Vivimos en una sociedad, y yo le digo a la gente, miren, vivimos en una sociedad que está tan retorcida que las compañías farmacéuticas, su negocio no es curar enfermedades, su negocio es vender medicinas. O sea, si nosotros creemos que hoy en día realmente estos conglomerados multinacionales están por ayudar a la sociedad, pues te tengo malas noticias. La mayoría de estos conglomerados que dicen ayudar a la humanidad, a la sociedad, por lo general son los que más daños producen. Si no vamos a donde una de estas grandes compañías, tienen oficina aquí, su sede está en Suiza, producen desde chocolates hasta botellas de agua. Y podemos ir a ver los problemas que tienen en los países donde están explotando las fuentes de agua. Están acabando con el medio ambiente, acaban con los pueblos locales, acaban con las reservas hídricas, etcétera, etcétera, etcétera. Contaminan con el plástico que producen. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Vivimos en una sociedad donde a lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Es más, vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que si yo no estoy de acuerdo contigo, lo más seguro es que yo sea o fóbico, o te odio, o no te tolero, o te juzgo, te condeno, o simplemente soy tu enemigo. Yo no sé ustedes, pero vayan a las redes sociales y simplemente pronúnciense en contra de algo, contra el aborto, en contra del matrimonio del mismo sexo, en contra de la ideología de género, y te aseguro que en menos de 24 horas vas a tener 2 o 3 personas que te van a llamar fóbico hacia algo, o que odias a alguien, o una serie de cosas simplemente porque no estás de acuerdo. Y a los que les gusta la comida, por ejemplo, yo no sé, un día una persona compartió una receta y digo, mira, la verdad es que a mí no me gusta tanto con chocolate negro, a mí el chocolate amargo no me gusta, a mí me gusta más el chocolate de leche. Y me dijeron, bueno, tú estás medio loco, pero está bien, hay que probarlo de esa forma. Sin embargo, cuando tú te pronuncias en contra de cualquiera de estos temas que acabamos de hablar, la respuesta no va a ser la misma. La respuesta no va a ser, mira, esa es tu preferencia, la mía es diferente, vamos a estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo. Eso no sucede en la sociedad hoy en día, eso no sucede en el mundo en que vivimos. Entonces vivimos un mundo donde las tradiciones del hombre, lo que el hombre dice, y ahí es donde nace la religión. Y ahí es donde entra un conflicto porque la gente dice, y nosotros decimos, nosotros no somos religiosos. Y digo, aguanta, ¿esto no es una iglesia? Bueno, sí, si nos vamos a lo técnico, la palabra dice que la iglesia no son estos 4 paredes, o 5, 6, o 8, quien sea que arquitecto. La iglesia somos nosotros. Y dice la palabra que Dios no vive en templo construido con mano del hombre. Dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el problema con la religión es el intento de acercarse a Dios a través del esfuerzo humano. La religión es todo esfuerzo, mecanismo, sistema, procedimiento, rito, protocolo que el hombre ha inventado para tratar de relacionarse con Dios a su manera. Porque Dios no vino a establecer una religión. Jesús no murió para que una religión naciera. Jesús murió para que una relación se reestableciera. Acaban de perder una oportunidad excelente de decir amén, pero voy a seguir. Entonces, esa es la diferencia entre la relación y la religión. Jesús no vino para establecer la religión ni la católica, ni la musulmana, ni la hindú, ni ninguna de esas. Jesús vino a restablecer una relación con el Padre que nosotros como seres humanos habíamos perdido. Punto. Amén. Y no todas las religiones conducen a Dios. Lo siento mucho, pero no es así. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie ve al Padre si no es por el Hijo. Murió y resucitó al tercer día. Buda sigue enterrado. Krishna sigue enterrado. Mahoma sigue enterrado. Todos siguen en sus tumbas enterrados.
Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Es el único. Entonces, yo quiero que hablemos sobre la suficiencia de Cristo, porque hay un montón de gente que no entiende que tu Cristo es suficiente. Porque tu Cristo es el mismo que el mío. No hay Cristo más grande ni hay Cristo más pequeño. No hay un Cristo bebé ni hay un Cristo grande, aunque hay gente que le encanta rezarle y orarle al Cristo bebé. No entiendo. Jesús murió con 33 años de edad, con barba, cabello largo, dicen algunos. Entonces de eso es como que, ay, mira qué bonito tú te veías cuando estabas bebecito. Ay, mi papilín. Yo no me llamo así. Yo tengo un nombre de adulto. Me puedes referir a mí como licenciado, doctor, magister, como te dé la gana, pero nombre y apellido. No, Puchilín, Puchunquichi. Y quieren venir a donde el Señor Jesús, creador de los cielos y la tierra. Ay, el Señor hecho el bebecito. No. Él murió adulto. Él no es un bebé. Es más, partiendo de que esa imagen de Dios, de Jesús como bebé, está fuera de orden. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Son dos palabras que pareciera que significasen lo mismo. Son similares. Podríamos decir que son la misma palabra. Y se está refiriendo a Jesús, dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es suficiente. Hay gente que piensa que porque Él es el Hijo, es como una figura menor en la deidad. Como es el Hijo, entonces yo tengo que recurrir al tío, a la mamá, a alguien que sea mayor de edad, porque tú sabes, como él todavía es niño, yo tengo que recurrir al mayor de edad porque sea el que le diga lo que tiene que hacer. Y no entendemos que eso no es lo que nos dice la palabra. Dice que un solo intercesor tenemos. Uno solo. Uno solo murió por mí. Uno solo derramó su sangre para que nosotros estemos aquí hoy en día. Uno solo. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y miren lo que dice, la deidad está escrito con D mayúscula. Y eso es algo que tenemos que cuando vemos la palabra, cuando leemos la Biblia, cuando vemos Dios por ahí, y para esos que son cristianos, por favor, Dios se escribe con mayúscula. Si escribes Dios con minúscula, te estás refiriendo a quién sabe quién. Pero Dios se escribe con mayúsculas. Por favor, esos posts de Facebook, de Instagram, por el amor de Jesucristo, Dios se escribe con mayúsculas. Si mejor no hablen de Dios si no lo van a escribir bien, por favor. Entonces dice, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. No necesitamos más nada. En Él estamos completos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza ¿de qué? De todo principado y potestad. No hay nada en este mundo que esté por encima de Jesús. No hay nada en este mundo que esté por encima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La gente habla mucho de circuncisión. El pueblo judío practicaba y todavía practica la circuncisión, buscando cortar un pedazo de piel de su cuerpo que los marca como el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, la palabra habla que la circuncisión ya no es de carne, ya no es de cuerpo, ahora es de espíritu, es de corazón. Porque hay mucha gente que le falta un pedazo de pellejo, pero aquí le sobra basura. Estas son las prédicas buenas, cuando nadie dice nada. Ahí yo sé que vamos bien. Si tuviera la gente emocionada, yo sé que algo está mal. Entonces la realidad es que hay un montón de gente que está viviendo hoy en día con un Cristo en la cruz. Y cuando me refiero a un Cristo en la cruz, no estamos echando a un lado el sacrificio. Estoy hablando de que todavía ese Cristo no ha resucitado. Hay un líder religioso muy famoso
que dice que con Él porta en todo momento el fracaso de Dios. Yo no sé cómo esa persona puede llamar a la crucifixión de Cristo el fracaso de Dios, porque si no se hubiera dado la crucifixión de Jesús, no estaríamos aquí. Entonces esta persona dice que ese es el fracaso de Dios. Ese no es el fracaso de Dios. Esa es la victoria más grande que tuvo Dios sobre Satanás y sobre... Mire, si el diablo hubiera sabido lo que iba a pasar cuando Jesús moría en la cruz, el diablo no hubiera usado a Judas. Judas hubiera cuidado a Jesús. Judas hubiera sido el que hubiera cortado la oreja al que vino de parte del sacerdote, a los romanos. Judas hubiera sacado las 2 espadas. Hubiera llamado más gente, le hubiera dado plata a todo el mundo porque él era el tesorero, hubiera repartido billetes, hubiera contratado a unos guardaespaldas para que estuvieran con Jesús en todo momento. Judas no hubiera permitido que Jesús fuese crucificado. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, que fue para redimir el pecado del mundo, cómo yo puedo decir que ese fue el fracaso de Dios? Definitivamente que es una persona que no tiene una relación personal como lo suficiente como para entender o para que el Señor haya revelado que a través de la crucifixión de su Hijo Jesús es que hoy en día tenemos libertad del pecado. Es que hemos sido redimidos, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos salud, tenemos todo. Pero hay mucha gente que vive todavía con un Cristo crucificado, y como me refiero a crucificado, me refiero a que todavía no ha resucitado, todavía no ha llegado a decir lo que dijo Jesús cuando todo estuvo listo. ¿Cómo así? Juan 1:29. Yo, a diferencia de esa gente, yo vivo mi vida con un Cristo que resucitó. Yo vivo mi vida con un Cristo que no solamente resucitó, sino que dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, el que les traerá poder, el que los guiará, el que... Mira lo que dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, yo le digo a toda esa gente que todavía no entiende que Jesús es suficiente. El Cristo es suficiente. En esos tiempos la ley establecía que la paga del pecado era la muerte. Y para poder redimir al ser humano de los pecados había que presentar un holocausto o un sacrificio. El animal que se presentaba tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un animal que no estuviese enfermo, que no tuviera defecto, que no tuviera mancha de ningún tipo. Es más, había una pileta inmensa fuera del templo donde lavaban y bañaban a los animales antes de sacrificarlos porque tenían que estar impecablemente limpios. Y viene este hombre caminando y Juan, dando el último grito de la moda en ese momento, con sus pieles de animales y sus cintos y comiendo miel y langostas salvajes. Sí, se imagina esa escena, Juan. Miren, la gente que piensa que los cristianos nosotros sobresalimos. Imagínense Juan en ese entonces con ese fashion design que andaba por ahí, el tipo bautizando a la gente vestido de pieles de animales con un cinturón amarrado y el tipo hartando miel y comiéndose los grillos por ahí. Eso era un personaje. Así que si ustedes creen que los cristianos tienen que andar todos vestidos aburridos y no sé qué, y no pueden hacer bulla y no pueden ser divertidos, olvídense de eso. Para muestra, un botón, Juan. Si no, Eliseo, que era calvo y porque le dijeron calvo, maldijo una gente y unos osos vinieron y se comieron 42 chiquillos. ¿Quién dijo que los cristianos no tienen a veces su carácter, no? Hello. Ahí sí dijeron amén. Gloria a Dios. Entonces, Juan lo ve y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué significaba eso? Y siempre escuchamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado. No entendemos de que si nosotros que queremos una relación con Dios, si el ser humano que ha querido honrar a Dios a través de la religión y de la ley y buscaba lo mejor, y nosotros que amamos a Dios siempre queremos darle lo mejor y queremos darle excelencia, y aquí está esta iglesia como una muestra que nosotros hemos querido hacer lo mejor para Dios en todo momento.
Imagínense cuánto más Dios, siendo perfecto, cuando dice que ese es el Cordero de Dios, ese es el sacrificio que Dios está presentando para cumplir con la ley y poder redimir a un pueblo que ya le pertenecía, que Él creó, pero que por nuestra desobediencia ahora Él tiene que pagar nuevamente el precio por nosotros. O sea, eso es como volver a comprar 2 veces algo, o sea, algo que ya te pertenece y tú tienes que volver a pagar por eso. Tú dices, quédate con eso. Yo lo hago nuevo. Si ya yo lo hice, para eso hago uno nuevo. No. El Señor mandó su Hijo. Mandó el mejor cordero, el mejor sacrificio. Uno que no tenía mancha, que nunca había pecado, que nunca había cometido ninguna falta. Ese es el sacrificio que Dios presentó para que nosotros estemos aquí, seamos libres. Y no entendemos que cuando nosotros queremos ir y comprarnos un amuleto o una medalla, o caminar una procesión, o presentar una manda, o dejarnos crecer el cabello, o dejar de comer pescado un viernes, o dejar de hacer esto, lo otro, prender 15 velas, estamos diciéndole a Jesús que lo que Él hizo y su sangre no es suficiente para mí. Queremos seguir buscar cómo pagar o cómo poder dar más allá de lo que Él ya hizo por mí. Le estamos diciendo a Dios, el sacrificio de tu Hijo no es suficiente. Yo tengo que hacer más. Y no entendemos de que Cristo murió para que no solamente tengamos salvación. Cristo murió para que mi enfermedad ya no me tenga como esclavo, para que no haya más demonios que me tengan atormentado, oprimido, para que yo no tenga que ser adicto más a ningún tipo de droga, a ningún tipo de sustancia, para que yo no tenga que seguir con una herencia de maldición sobre mi familia, para que yo tenga poder y autoridad. Amén. Poder sobre toda enfermedad, poder sobre todo espíritu, todo demonio, toda potestad, todo gobernador, poder y autoridad. Ese es el Jesús que nosotros le servimos. Ese es el Jesús que murió por cada uno de nosotros. Ese es el Jesús, ese es el Cristo que es suficiente. Y tal vez para ti ha sido suficiente en tus finanzas, tal vez para ti haya sido suficiente para quitarte la depresión, la tristeza, pero no ha sido suficiente para resolver otros problemas de tu vida. Y quiero que sepas, Jesús es suficiente para todo lo que tú necesitas. Amén. Todo. Y yo compartía con el grupo ayer y todos los que están aquí, porque esta historia la he contado varias veces, así que si ya la escuchaste, gloria a Dios, bendiciones, la vas a escuchar de nuevo para que te la aprendas bien y la puedas compartir en el futuro, lo que tu pastor se la pasa diciendo. Y el año pasado, en marzo, acaba de cumplir un año, tuve la oportunidad de viajar a Madagascar. Y yo le decía a la gente, sí, porque allá en Madagascar, allá uno va y en la selva, esa gente todos los meses levantan muertos de la cama, los muertos, la gente se muere y antes de enterrarla se lo llevan a los pastores, para que los pastores oren. Y si la gente no se levanta de la muerte, entonces van y lo entierran. Pero es algo normal, es algo que sucede completamente normal. Obviamente nosotros no nos enteramos de eso, estamos hablando en la selva, hay que ir en helicóptero a donde esa gente está, hay gente que tiene que caminar 3 días de una aldea a otra, simplemente, o sea, allá no se sabe, allá puede ser que haya dinosaurios y nosotros no sabemos porque nunca nadie ha salido a echar el cuento. Sí, allá hay animales que la gente, después de que National Geographic acaba de descubrir que un animal que se extinguió hace 400 años, hay 50,000 ahí, pero que nadie nunca dijo, nadie iba para allá. Allá no se sabe qué hay. Lo que sí hay es que hay un Cristo que salva, hay un Cristo que redime, hay un Cristo que liberta y hay un Cristo que levanta a los muertos. Amén. Entonces cuando yo fui allá y tuvimos la oportunidad de compartir con uno de los pastores que ha plantado 1,250 iglesias en la selva. Y este hombre dice, nosotros vamos y la próxima vez que vayamos, la verdad no tuvimos oportunidad esta vez de ir, este año Dios primero vamos a poder ir allá adentro a ver a esa gente, a compartir con ellos y a predicar y todo esto. Y el tipo, mira, ve, casualmente ayer levantaron un muerto, dice, 7 días tenía el hombre de muerto. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, bueno, es que cuando tú nos dices eso, nosotros nos hace pensar que estamos perdiendo el tiempo.
Porque nosotros venimos aquí a hablarles de cómo plantar iglesias sin dinero y de cómo crecer la iglesia, y de evangelismo y discipulado. Pero ustedes están a otro nivel. Y dicen, no, es que nosotros necesitamos lo que ustedes traen. Nosotros necesitamos aprender cómo poder plantar una iglesia sin un cuara. Porque la mentalidad ya es que el hombre blanco o el extranjero viene y es el que trae la bendición. Y que la bendición viene de afuera y viene de afuera y viene de afuera. Pero la Biblia siempre, en todos lados nos enseña que la bendición viene de adentro, ya tú la tienes. El Señor multiplica lo que ya tú tienes en tu poder, Él no multiplica lo que viene de afuera. Si no, pregúntenle a la viuda de Sarepta, pregúntenle a... Entonces, cuando yo regresé, algo impactó muy fuerte en mi espíritu y hemos visto el fruto en la iglesia. Le damos gracias al Señor porque ese viaje fue como que un antes y un después. Porque yo decía, ¿cómo es posible que el Dios que nosotros le creemos en la provisión económica y nunca nos falla? Sin embargo, no vemos el Dios en ese entonces. No vemos el Dios. ¿Por qué no veo sanidades? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos prodigios? ¿Por qué no vemos el fuego del Dios cayendo? Pero sin embargo, gracias a Dios, económicamente no nos falta nada. Sin embargo, allá ellos tienen el Dios sobrenatural, el que levanta a los muertos, el que sana a los enfermos, el que saca a los demonios, el que hacen todo esto. Sin embargo, no tienen el Dios de la provisión. Y ahí fue donde el Señor me dijo, es que yo llego hasta donde la gente me permita llegar. Yo llego hasta donde tu fe llegue. Si tú me crees a mí para la provisión, yo soy tu provisión. Escrito está. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te levanto. Yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu refugio. Yo soy todo. Yo soy el que te da la mañana y el día. Soy alfa y omega. Soy principio y fin. Soy el dueño del oro y de la plata. Soy el rey de reyes y señor de señores. Pero también dice que hay un poder que ha puesto en nosotros. Y lamentablemente muchos de nosotros como cristianos estábamos caminando de una forma, estábamos caminando como chuecos, como cojos. Algo nos faltaba. Y tuvimos que ir y tuvimos que aprender y entender de que el Dios que nosotros le servimos es suficiente. Amén. Es suficiente para todo lo que tú lo puedas necesitar. Y si tu Dios no es suficiente, pues entonces no le estás sirviendo al Dios que es. Si tú piensas que Dios no es suficiente porque todavía hay cosas en tu vida que llevas rato ahí y todavía nada, pues quiero que sepas que significa que no se las has entregado. Porque Dios no rechaza nada de lo que tú pongas en su mano. Lo que pasa es que a veces vamos así y decimos, bueno, Señor, coge. Agarra. Pero ¿por qué no quieres agarrar? Pero agarra, yo te entrego todo, te entrego mi ser, te entrego toda mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, Señor, pero agarra, Señor, porque tú sabes que yo te amo, tú conoces mi corazón, Señor, pero agarra, Dios mío, y así nos las pasamos. Creemos que estamos engañando a Dios, no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nadie. Y andamos en un juego, un tira y jala, decimos que sí, Dios mío, es que ya yo me entregué, es que ya yo me rendí, es que ya no sé cuánto, es que ya no sé qué. Mentira, porque cuando tú le das a Dios algo, Dios no lo rechaza, Dios lo toma y lo transforma inmediatamente, porque Dios no se puede quedar en sus manos con algo que no sirve. Dios, nada que entra en sus manos queda igual, inmediatamente empieza a ser transformado. Yo les puedo decir a usted, Dios quita la adicción de la noche a la mañana. Dios te quita las ganas de decir malas palabras de la noche a la mañana. Dios cambia tu carácter y tu temperamento de la noche a la mañana. Dios hace que la persona que más peor te caía, apúntala por favor, que la persona que peor te caía, te caiga bien de la noche a la mañana. Dice la palabra que Él te pone en paz con tus enemigos. Entonces, si mi Dios es suficiente, si tú Jesús es suficiente, entonces ¿por qué hay cosas en tu vida que todavía Dios no ha podido cambiar? ¿Es que Él no ha podido cambiar o es que tú no se las has querido entregar? Rimó y todo, apúntala. Ustedes saben, Dios está tomando nota. Entonces, el Jesús que vive en ti es suficiente. ¿Qué dice Juan 9:30? Juan 9:30 dice, respondió el hombre y les dijo,
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Yo no sepa nada, pero a mí me abrió los ojos. Lucas 9:13. Miren, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad ¿sobre quién? Sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Ese es el poder y esa es la autoridad que Jesús nos ha dado y ha depositado en cada uno de nosotros. Ese es el poder y autoridad del que tú tienes acceso siendo creyente y siendo cristiano. Y ahora les voy a decir algo. El Señor nunca permite que su nombre sea dejado en mal. Y voy a ir más allá y me voy a atrever a decir que tú puedes clamar el nombre de Dios aún sin fe y hay cosas que van a suceder. Yo he visto gente no salva orar por sanidad por alguien en el nombre de Jesús y esa persona ser sana. Y después él dice, y el Señor dice no, y esa persona después haciendo la oración de fe, porque vio Dios usándolo y a través de él ser una persona sana, y él dijo, Dios es verdadero, yo me voy a arrepentir y yo voy a aceptar a Cristo. Y uno dice, aguanta, ¿cómo es esto? Esta persona no es salva. Dice, no, pero si Dios la acaba de usar para sanar. Dios va a hablar a través de un burro. Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de que su nombre sea exaltado. Y si esa persona tiene que ver una sanidad a través de sus manos para entender de que Dios es real y tiene que darle su vida a Él, Dios lo va a hacer. Yo esta historia la he contado aquí, pero adivinen qué, la voy a contar de nuevo. Porque yo creo que entendamos que el nombre de Jesús es poderoso y es efectivo aunque tú no lo creas. Yo tengo dos amigos y amigos míos de las motos, no son cristianos, no son salvos. He hecho todo lo posible, los he invitado 1000 veces a la iglesia, han ido y orado todo lo que he podido por ellos y bueno, seguimos todavía. Y uno de ellos tiene un don. Él ve el mundo espiritual. Él puede ver el mundo espiritual, ve espíritus, ve demonios, ve altares. Los altares, él los ve, él dice, ahí hay esto, ahí hay esto, ahí hay lo otro, ahí hay esto. Y el tipo ve, toda su vida ha visto. Desde muy pequeño la mamá decía que estaba loco, lo mandaron a psiquiatras, lo mandaron a psicólogos, porque él veía cosas. Decía, mamá, vienen los duendes, me vienen a buscar, no sé qué. Y la mamá decía, este pelota loco. Hasta que hace un año, si no me equivoco, un año y medio, su abuelo falleció en Perú. Fueron a la casa del abuelo y hubo un espíritu apareció. Y él lo vio y la mamá en ese momento lo vio. Y la mamá se quedó así, dijo, ¿tú viste eso? Y dice, sí, que bueno, eso es lo que yo veo viendo toda mi vida. Y la mamá por primera vez entendió que su hijo tenía un don, que su hijo no estaba loco. Casi 40 años después. Entonces, ellos estaban en la casa de mi amigo y en su casa viven unas entidades. Yo he podido estar ahí y he podido sentir el ambiente pesado. Yo digo, cabrón, ¿qué es lo que hay aquí? Dice, bueno, es que a mí me dedicaron cuando yo era pelado. O sea, que yo tengo abuelas en Perú y practican, tú sabes, todos sus temas culturales, espirituales. Y bueno, a mí me dedicaron y yo tengo unos espíritus que son los que me cuidan. Yo, bueno, ok, gloria a Dios. Y estando en el cuarto del amigo mío, estaban ellos dos, uno de ellos estaba vistiéndose, el dueño de la casa estaba vistiendo, y el otro le dice, ven acá, pero tú te la pasas hablando que aquí hay esto, que aquí lo otro, que no sé qué. ¿Qué es lo que hay aquí en esta casa? Que tú te la pasas hablando pura tontería, que no sé qué. Aquí no hay nada, eso es puro cuento tuyo, eso es pura locura. Pero dice que mientras está diciendo esto, él podía ver cómo esos gentes que viven en su casa, que habitan en su habitación, estaban enfrente de la cara del gordo John, que estaba diciendo todo esto, de que no, que eso es mentira, que aquí no hay nada, que esto es pura locura tuya. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que tú dices? Y dice que él veía como el espíritu estaba enfrente, como desafiando lo que esta persona estaba diciendo. Y él le dice, mira, deja estar hablando esas cosas aquí. Bueno, eso es una cosa que supuestamente me protege, pero yo sé que no es bueno, pero tú sabes, al final ellos están ahí, no se meten conmigo y deja eso. Y él dice, brother, pero es que acuérdate de lo que dice Juan Mario, que la sangre de Cristo tiene poder. Y dice que en ese momento
el amigo mío se puso blanco, se puso verde, se puso amarillo, se puso todos colores, Toñito. Y agarró y dijo, vámonos. Y salieron corriendo. Y dice, ¿pero qué pasa? Dice, vámonos, súbete al carro. Y cuando van al carro, ya cuando van a 3, 4 cuadras por la Vía España, por allá, dice, ven acá, como que cogió aire y dice, bro, tú no sabes lo que pasó. Cuando tú dijiste eso, yo vi una bola negra que se hizo así enfrente tuyo, se volvió y se recogió y empezó a golpear con todas las esquinas de la habitación y se metió por el closet y revolvió todo eso y los demonios huyeron. Porque este que no cree, burlándose, decía, acuérdate de lo que Juan Mario dijo, que la sangre de Cristo tiene poder. Y en ese momento algo sucedió en ese lugar, que esos demonios los sintieron y fueron atormentados y tuvieron que salir de ahí porque el nombre, la sangre de Cristo fue pronunciada en ese lugar. Entonces, el Señor nunca va a permitir que su nombre quede mal. Y yo quiero decirte que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para ti, como lo fue para mí y sigue siendo para mí. Cada día que yo me levanto, cada día que yo necesito cambiar algo, Cristo es suficiente. No hay nada más que me pueda dar la paz que yo necesito. No hay nada que me pueda dar el gozo que solamente Jesús me puede dar. No hay nada que me pueda haber transformado y cambiado de forma permanente como solo Jesús lo hace. Porque la realidad es que hay muchos cambios y la gente dice que cambia, pero los cambios que trae el ser humano son cambios temporales. Tú te puedes leer todos los libros de autoayuda que tú quieras. Tú puedes tener la fuerza de voluntad más grande del mundo y pararte firme y bonito, como decimos nosotros aquí. Man se paró firme, tú sabes cómo. Se paró bonito. Man se paró en la barra, en la brecha. Pero yo te voy a ser honesto, esos cambios que hace el hombre en sí son cambios temporales. Tarde o temprano la máscara se cae. Porque nadie puede mantener una fachada tanto tiempo, algo falso. Solo Jesús es el único que puede hacer que el cambio en tu vida sea permanente, que sea para toda la vida. Que tu adicción, que tu tristeza, que tu depresión, que tu soledad, que tu tormento, que tu depresión. Miren, la depresión no es de Dios. La realidad es que sí, hay cristianos deprimidos, pero la depresión no es algo de parte de Dios. Pero un cristiano deprimido, un cristiano triste, un cristiano solitario, un cristiano enfermo es el equivalente a una persona que su padre murió y le dejó una herencia multimillonaria, pero esa persona no sabe que tiene esa herencia. Y anda caminando por el mundo con una mano adelante y una mano atrás, teniendo millones de dólares en el banco. Esos somos los cristianos. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Señor de Señores. Y dice la palabra que cuando reunió a sus discípulos, y la gente dice, bueno, sí, pero es que eso fue con los 12 discípulos. Sí, pero es que no, tú no leíste que también lo hizo con los 72. Y lo siguió haciendo. Y hasta el sol de hoy, el mismo Espíritu Santo que habitaba en los discípulos y que habitaba en el Señor Jesús, es el mismo Espíritu Santo que tienes tú adentro. Amén. Que la palabra dice que tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y la palabra dice que cada vez cuando tú hablas o cuando oras en lenguas te edificas a ti mismo. Y cuando te estás edificando a ti mismo es la misma palabra que utiliza cuando estás construyendo un edificio. ¿Qué significa? Por eso la palabra habla, la Biblia habla de que hay que orar en lenguas, que hay que orar en el Espíritu, porque cuando tú estás orando en el Espíritu, estás edificando un templo más grande, un templo que el Espíritu Santo va a llenar, y va a seguir llenando, y va a seguir llenando. Entonces, en la Biblia hay un montón de leyes. La siembra y la cosecha. Miren, la ley de la siembra y la cosecha que aparece en la Biblia, que está establecida por Dios, es tan verdadera que aún la gente que no es creyente la utiliza. Le dicen karma, le dicen un montón de formas diferentes. Todo lo que tú das, envía. Todo lo que tú das, eso recibes. Todo lo que tú deseas, se te devuelve. El karma, todo lo que tú haces, se te vuelve para atrás. La siembra y la cosecha, no le cambien el nombre, está en la Biblia. Igual que Pablo Coelho, que pone un montón de cosas bien chéveres y todos son versículos bíblicos y le quita el versículo y todo el mundo dice, ¡wow! Este hombre es brillante. Oye, eso lo escribieron hace 2 años en la palabra, está escrito. Sí, hello.
Sí. Hay un montón de gente ahora que resulta que son los autores. Y es un versículo bíblico sin el versículo, sin la cita bíblica. Y tú dices, este man la botó del estadio. Oye, eso está en Cantar de los Cantares. Eso lo escribió David, Salomón, perdón, hace un montón de tiempo. Eso está en Salmo. Eso está en no sé dónde. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Sí. Porque el mundo allá afuera está tomando provecho de algo que el Señor dejó para sus hijos. Y le están tergiversando y le están dando la vuelta y le quitan aquí, le quitan allá. Y hay un montón de gente engañada creyendo que encontraron la fuente de la riqueza. Es una ley que dejó Dios establecida. Y el Señor no puede mentir. Por eso el pueblo judío es tan bendecido, porque ellos diezman y ellos ofrendan y el Señor cumple. Aunque ellos no hayan recibido al Mesías, aunque ellos no hayan recibido a Jesús, la ley está establecida. Y como esa hay otras más. Entonces, mi Cristo es suficiente. Tu Cristo es suficiente. Si no has visto la libertad de tu familia todavía, síguele creyendo. Si no has visto esa victoria que has estado esperando y por la que has estado orando, sigue creyendo. Si no has visto la luz al final del túnel, sigue creyendo. Yo por muchos años también seguí creyendo y decía que yo no veía la luz al final del túnel. Hasta que un día de repente ves la luz, ves el túnel, ves el final y cuando haces así ya te sacaron del túnel y no te has dado cuenta y dices, wow, ¿en qué momento sucedió esto? Porque Dios es así. Nosotros pensamos que estamos esperando a Dios. Nosotros no estamos esperando a Dios. Dios nos está esperando a nosotros. Él está listo hace tiempo. El libro ya lo escribió. El libro ya está escrito. La historia fue hecha. Él está esperando que tú hagas lo que te falta. Él está esperando que nosotros nos alineemos con su voluntad y que dejemos de ser cabezones y tratar de hacer las cosas por nuestros propios medios. Porque mientras nosotros estamos dando, como yo digo, corriendo como una gallina sin cabeza. ¿No has visto que le cortan la cabeza a una gallina sigue corriendo? La verdad es que no quise decir cucarachas, porque la gente dice, pastor no dice cucarachas allá. Sí, mientras uno está corriendo, tratando de resolver las cosas, al final le cayó el cuar a alguien aquí. Demoró. Sí, no, tranquilo, papá, no te preocupes. Mientras uno siga corriendo, haciendo las cosas a tus propios medios, Dios tiene sus brazos cruzados. Y eso lo hemos explicado un montón de veces. Cuando tú estás con tu compañero de trabajo que cree que se la sabe toda y está tocando botones y tú estás ahí, Dios mío. Pero es que no funciona. Tú me mandaste a llamar, ¿verdad? Sí. Espérate, es que no funciona, es que yo toqué aquí y yo toqué acá y esto no funciona, esto está dañado. Yo te estoy diciendo que esto está dañado. Y tú estás ahí. Ya, espérate. Está bien, pues dale, sigue. Sí, porque no sé qué, que yo prendí aquí. A mí me dijeron, ¿tú te acuerdas? Que hay que prender aquí, y que hay que mover acá, y que hay que hacer, Y así estamos con Dios. Señor, pero es que yo oro, yo desato, yo ato, yo reprendo, yo desreprendo, yo desligo, y ligo, y hago, y no sé qué, y esto, y lo otro, y me alineo, y me desalineo, y no sé cuánto, y sube el cielo, y baja la tierra, y hacen esto, y baja la luna, y no sé qué, y los ángeles, y los demonios, y las espadas desenvainadas, y tú estás ahí, y el Señor está como que... Ya. Yo te estoy diciendo que esto no sirve. Está desenchufado. Si lo enchufas, funciona. Así estamos nosotros. Ahí no está Dios. Ahí Dios no está. Dios no está en cuán ocupado tú estás. Dios no está en todo lo que tú creas que tú sabes, toda tu sabiduría. Dios está en el silencio apacible. Cuando pasó el fuego, cuando pasó el terremoto, cuando pasó todo, vino un susurro. Y cuando él estaba callado, que finalmente pudo escuchar porque estaba cansado y agotado de luchar y de pelear y de huir, entonces escuchó. Y el Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Acabas de matar 800 y pico sacerdotes.
¿Viste cómo el fuego cayó del cielo? Consumí el altar que me pusiste. Hice todo lo que me pediste. ¿Qué haces aquí? Yo no te traje aquí. Tú viniste aquí. Y todavía te he mandado alimento. No te ha faltado nada. Te he sostenido. Agua te mandé en medio de una sequía. Los cuervos te trajeron comida, pan y carne todos los días. Buffet. ¿Qué haces aquí? Dios te va a mantener en el medio de tu prueba. Dios te va a sostener en el medio de la situación en la que tú te encuentres. Él te va a dar chance a que tú sigas pataleando y que sigas perdiendo el tiempo, pero quiero que sepas, créeme que lo que hay del otro lado es mucho mejor que unos cuervos trayéndote pan y carne y queso y agua. Amén. Mucho mejor que agua de una quebrada. Deja de estar dando vueltas. Deja de estar peleando con Dios. Deja de estarle tratando de creer que Él no sabe lo que no le has entregado todavía. Porque Dios te conoce, Dios sabe si tu intención es sincera o no es sincera. Yo no sé cuántas veces has venido a la iglesia. Yo no sé cuántas veces has venido a buscar de Dios. Es que yo busco de Dios, pero cuando busco de Dios la cosa se pone dura. Bienvenido al club. Pero ser cristiano no es algo para gente que se rinde fácil. Ser cristiano es para gente que se para firme, que se para bonito, como decimos aquí en Panamá. Pero créame que vale la pena, porque lo que Dios tiene para cada uno de ustedes es mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Yo no sé de ustedes, pero mi Cristo es suficiente. Y lo veo todos los días en acción. Y yo quiero y yo sueño con que ustedes digan mi Cristo es suficiente y que ustedes lo vean todos los días en su vida, moviéndose y haciendo maravillas y haciendo cosas, para que cuando Él les diga, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo es que tú dices? Yo tengo a Cristo y mi Cristo es suficiente. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias